Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Hoy ya cerraríamos el estudio y bueno, vamos a leer desde el verso 43 hasta el 45. Vamos a ver un poco el tema. Hoy vamos a hablar de qué pasa cuando, en este caso vamos a volver a la figura de la casa, no del judío y de la lepra, sino qué pasa después de que hay un examen, una purificación según el rito y la lepra no se va. Eso nos habla de qué pasa en la vida de un creyente cuando el creyente, a pesar de que Cristo le ha provisto todas las cosas, el creyente no es limpio de su pecado, sino él consiste y persevera en su pecado. Entonces hoy terminamos la serie y es una advertencia que nos deja las Escrituras en relación específicamente a nuestro trato con el pecado. Amén. Entonces vamos a leer desde el verso 43. Salimos de la figura del judío y la lepra y volvemos a la figura de la lepra y la casa. Y vamos a estudiar este detalle que se agrega aquí en el verso 43. Dice: y si la plaga volviere a brotar en aquella casa. O sea, ya se hizo todo el rito de purificación. Después que se hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará, y si pareciera haberse extendido la plaga en la casa, o sea, en vez de acabar con el pecado sigue creciendo y sigue creciendo. Es lepra maligna en la casa, inmunda es. Y ahora mire el juicio de la casa, cuando la casa, en vez de haber sido limpia del pecado, perseveró en el pecado. Derribará, por tanto, la tal casa, sus piedras, sus maderas y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. O sea, en el caso de que después de la purificación, de todo lo que hacía el sacerdote y los que limpiaban la casa, la lepra volvía a aparecer, el juicio de Dios para aquel casa era que era totalmente derribada, sacada fuera y puesta en un lugar inmundo. Eso es una figura de la disciplina y el trato que el Señor va a tener con los cristianos que en esta era no trataron sus pecados. Entonces vamos a estudiar los pasajes en el Nuevo Testamento que nos hablan del lugar inmundo, el lugar donde los leprosos han de estar por causa de su pecado. Es un asunto que es muy controversial en las Escrituras, pero mi intención hoy realmente no es aclarar el tema, sino mi intención es sellar la enseñanza, la serie, con una advertencia. Entonces no voy a entrar en muchos detalles ni en las discusiones que hay en relación a este tema, sino vamos a compartirlo a manera de exhortación. Amén. Entonces, resumiéndolo, nosotros sabemos, y los que no lo han escuchado pueden escucharlo porque ya estamos subiendo estos videos a internet, como lo hablábamos el primer día, que uno de los aspectos del sacrificio de Cristo es que Él consuma y lleva todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Gracias a la obra de Cristo, la justicia de Dios fue totalmente satisfecha. Una vez salvos, una vez perdonados para siempre. Pero aunque Dios nos perdona, Dios tiene maneras de tratar con nuestros pecados, porque como Él es santo, Él quiere que nosotros seamos santos. Hemos visto muchas maneras que la palabra nos habla para tratar nuestro pecado. Pero ¿qué hace Dios con un hijo? Que siendo salvo, que teniendo la gracia, Él consiste y sigue en sus pecados y muere en sus pecados. Si bien Él no pierde la salvación, porque la salvación es por gracia y no depende de nuestros pecados, porque si dependiera de nuestros pecados, a los 2 días que fuéramos salvos hubiéramos perdido la salvación. Pero como hijos, el cristiano que no ha tratado su pecado en esta era, como lo leíamos en el pasaje, Dios a los creyentes les ha preparado un lugar
que es de disciplina y de trato por su pecado en el milenio. Entonces vamos a hablar de ese lugar y la advertencia que nos deja la Escritura para el cristiano, para que el cristiano reaccione, se arrepienta, confiese su pecado y se aparte de él. Amén. Mateo 10, verso 26. Este es un llamado al temor, si lo podemos decir. A veces nosotros tenemos una falsa noción de nuestra fe. Ciertamente nuestro Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Ciertamente Él es bondadoso, pero también Él es severo. Entonces a veces nosotros tenemos una visión desequilibrada de Dios y la Escritura nos muestra aspectos de Dios que nosotros debemos considerar, así como consideramos los otros. ¿Cuál es el aspecto que vamos a considerar? Que nosotros debemos tener temor y reverencia delante de Dios, de nuestra manera de andar. Mira lo que dice. El mismo Señor diciéndole a sus discípulos que iban a pasar persecuciones, Él les va a decir que no le teman a la muerte, que no le teman al torturador, que no le teman al perseguidor, pero sí hay algo, a alguien al que ellos deben temer, aún siendo hijos y discípulos. Entonces mira lo que dice el Señor. Así que no los temáis, desde el 26, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas, y no temáis a los que matan el cuerpo. O sea, a ellos no les teman. Cuando los vengan a perseguir, entréguense, ¿sí? Porque la muerte no es el fin. Hay una vida eterna, hay una gloria, hay una recompensa para aquellos que sellan su camino con la muerte en pos de Cristo. Más bien, mira lo que les dice. Mas el alma no pueden matar. Tened más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y la palabra exacta aquí en el griego es Gehenna. La palabra infierno es una palabra en latín que significa partes bajas, pero no es una traducción exacta. La traducción exacta que da las Escrituras del lugar de tormento que Dios escogió para juzgar el pecado del hombre es Gehenna. Es una palabra de origen hebreo que significa valle de Ginón o hijo de Ginón. Parece ser que es un valle de Jerusalén al suroeste del monte del templo. Era un lugar donde se quemaba la basura y los desperdicios estaban continuamente ardiendo. De ahí se extiende seguramente, o el Señor toma el nombre de ese lugar figurativamente para hablar del lugar de tormento eterno. Gehenna. Ese es el lugar, como estamos leyendo allá en Levítico, donde el leproso, donde la casa leprosa es sacada y puesta. Ese es el lugar inmundo. Ese es el lugar de castigo por el pecado. Entonces hoy vamos a hablar un poco en relación a esto, porque aunque a veces es difícil de recibir, porque yo me acuerdo que cuando estuve compartiendo estos temas en la localidad, varios hermanos me dijeron, pero ¿cómo? ¿Un cristiano se le habla a la Gehenna? Entonces vamos a ver que hay varios estadios de la Gehenna. No quiero enfatizar en el hecho porque mi intención no es esa. Nosotros tenemos una serie en internet que se llama El mensaje a las 7 iglesias y nosotros compartimos un tema que se llama El daño de la segunda muerte. Ahí usted puede encontrar todos los detalles. Nuestra intención no es explicar el asunto, sino advertir al cristiano. Amén. De no llegar a una situación como esa que anuncia la palabra. Amén. Entonces, hermano, las Escrituras nos dan varias motivaciones para seguir y obedecer a Dios. A veces la Escritura nos motiva a seguir a Dios por amor, por fidelidad, ¿sí? Pero no es el único camino. A veces las Escrituras nos motivan al temor para obedecer, ¿sí? A veces yo he tenido discusiones con hermanos que dicen, no hermano, pues es que yo quiero obedecer al Señor solo por amor. Pero no es el único camino que da las Escrituras. Usted va a encontrar montones de pasajes donde Dios llama al hombre a temerle. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No le temas a los que os persiguen, teme temor a mí.
¿Por qué? Porque yo castigo el pecado. Y hay un lugar para el pecador. Y si usted no se arrepiente, usted sigue con sus pecados, usted sigue con su lujuria, usted sigue con su ira, con su chisme, con su pecado que lo está corrompiendo por dentro, yo algún día voy a tratar con eso. Vamos a leer Eclesiastés 12, verso 12. Ese pasaje nos habla un poco de lo que es el resumen del libro de Eclesiastés. Eclesiastés 12, verso 12. Mira las palabras de Salomón, unas palabras llenas de sabiduría. Salomón, después de arrepentirse, después de haber vivido, él dice cosas bien interesantes en este libro, Eclesiastés 12, verso 12. Dice: ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. O sea, mire lo que dice Salomón. Sí, es bueno los libros, es bueno todo lo que usted pueda leer, es bueno todo lo que usted pueda escuchar, es bueno que usted pueda reunirse, es bueno que usted pueda buscar de Dios, es bueno que usted pueda alabar a Dios. Pero el fin de todo, y todo se resume en esto, en que usted tema a Dios y le obedezca lo que Él ha dicho. Si usted tuviera muchas cosas y eso no lo llevara a obedecer y a honrar a Dios sobre todas las cosas, usted ha perdido todas las cosas. ¿Sí me estoy haciendo entender? O sea, el objetivo, el fin de todo lo que Dios nos da, su espíritu, su gracia y su palabra, es llevarnos a ser personas reverentes delante de Él y a obedecerlo, porque Él es digno de obediencia. ¿Qué es el temor? El temor es un profundo respeto a su santidad, a su dignidad, a lo que Él es. Es ponernos en el lugar de criaturas y ponerlo a Él en el lugar de creador. Es ponernos nosotros como hombres y ponerlo a Él en lugar de Dios. Es darle el lugar que se merece por su dignidad, por su gloria, por su majestad, por su santidad, por lo que Él es y se merece. Y nosotros nos ponemos en el lugar que nosotros somos y nos merecemos como criaturas. ¿Sí? Hermano, aquí uno nota unas palabras que vamos a comenzar a hablar, que son palabras del Señor mismo. En el Antiguo Testamento se le decía al atalaya que si él veía venir el peligro, la espada sobre el pueblo, y él no advertía al pueblo, la espada estaría, la culpa caería sobre él, la sangre caería sobre él. Y ahorita vamos a ver al gran atalaya. ¿Quién es ese gran atalaya? Jesucristo mismo, advirtiendo al pueblo de que viene una espada. Y no viene una espada por causa de otros asuntos, sino que puede venir una espada, un juicio por causa de nuestros pecados. Y nosotros daríamos un mensaje completo si no advirtiéramos al pueblo de Dios que si no se arrepienten y se encuentran con la muerte en pecado, van a tener un castigo. ¿Sí me hice entender? Hay una espada, hay un juicio que viene de parte de Dios. Jesucristo viene y Él viene a pagarnos a cada uno según lo que hayamos hecho. Esa advertencia está en la Escritura, y si está en la Escritura no podemos callarla. Hermano, yo debo saber una cosa: yo nunca me voy a salir con la mía en relaciones a pecados. Todos mis pecados van a ser sacados a la luz y juzgados. Usted puede ocultar el pecado ahorita, usted puede tolerar el pecado ahorita, usted puede hacer el de las gafas ahorita, pero usted va a estar un día delante de Dios. Este es el tiempo de arrepentirse. Este es el tiempo de tratar con el pecado. Este es el tiempo de ser libre de nuestra lepra, porque aquel día ya no va a haber misericordia sino juicio. No piense que se va a salir con la suya. No piense que Él va a hacer mirada gorda a sus pecados, porque Él es santo. Sí, esa conciencia la debemos tener como cristianos.
¿Mm? Si usted tiene esa conciencia, hermano, usted no seguirá mirando pornografía. Usted no seguirá dándole lugar a la ira, a la inmundicia, a los malos pensamientos. Mire lo que decía Job 28, verso 28. Job 28, verso 28. El hombre sabio, el hombre entendido, el hombre buscará ser librado de eso que lo está contaminando y que lo está llevando a pecar delante de Dios. Mira lo que dice Job hablando del temor. Y dijo al hombre, 28:28, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Si usted es inteligente y si usted es sabio, usted buscará el camino para apartarse de sus pecados y caminará por él y perseverará en él y se esforzará en él. Hermano, a veces dicen, ay hermano, pero usted usa solo pasajes del Antiguo Testamento para hablar del temor. Vamos a leer uno en el Nuevo. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1. Hay muchos pasajes. Hay gente que malinterpreta algunos pasajes. A veces cogen el pasaje de Primera de Juan que dice que donde hay temor, que el perfecto amor echa fuera el temor. Y sí, el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. ¿En qué sentido? Que si el amor del Señor me ha inundado, yo no voy a tener temor de morir por Él, porque yo tengo la certeza de que hay algo que me espera con Él. O sea, el amor de Dios echa el temor hacia otras cosas, hacia la persecución, hacia las situaciones, a las circunstancias. Pero el verdadero amor de Dios, así como echa fuera esos temores, infunde en mi ser un profundo respeto hacia Dios. El verdadero amor no hace nada indebido. ¿Sí lo entendimos? Entonces a veces se coge ese pasaje y se malinterpreta. Mira lo que dice Pablo, 2 de Corintios 7, verso 1. Así que amados, esto es para los amados, porque tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. O sea, amados, tenemos cosas preciosas que vienen para nosotros. Así que limpiémonos de todo lo que contamina su carne y su espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea que el andar del cristiano es perfeccionado por su temor o reverencia a Dios mismo. Y eso es lo que quiere infundir las palabras del Señor Jesucristo que vamos a leer. Que somos los mismos pasajes que leímos ayer, sino que hoy vamos a enfatizar en el siguiente aspecto. En el de cuando el impío no trata su lepra o no corta su mano, como leíamos ayer. ¿Sí? Vamos a leerlos. Mateo 5, verso 21. Escucha la atalaya de Dios. Escuche al profeta de Dios, que es Jesucristo, hablando en amor a sus discípulos en relación a estos aspectos. Mateo 5, verso 21. Dice, ayer lo leíamos, ¿no? Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ese es el régimen de Moisés. Ahora vamos a ver el régimen de Jesucristo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ahí lo que hablamos ayer, el corazón, los pensamientos, lo que hay dentro, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Entonces mira la situación. Lo que pasa en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, nuestros pecados, algún día nos van a llevar a un juicio. Algún día va a haber un concilio delante de nosotros. ¿Sí? Y cualquiera que le diga fatuo, mira esta frase, quedará expuesto
como si la figura en Levítico, al lugar impío. O acá en el Nuevo Testamento, al Gehenna de fuego. O sea, que un cristiano que no trata con sus pecados, él debe ser consciente que algún día va a haber un juicio, un concilio, y puede ser expuesto a la Gehenna o al lago de fuego. Por tanto, o sea, la intención del mandamiento del Señor, ¿qué es? Alarmarnos para que tratemos con nuestros pecados a tiempo. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí el Señor, ¿qué está diciendo? Me interesa más que sus oraciones, me interesa más que sus cánticos, me interesan más que sus ofrendas, que ustedes se pongan a cuentas mientras están aquí. Me interesa más que traten con sus pecados. ¿De qué les sirve venir después de haber pecado de cierta manera aquí a cantar una canción? ¿De qué les sirve traer una ofrenda si el pecado lo está corrompiendo por dentro en su casa? Trate ese pecado, arregle lo que está pasando en su vida antes de venir y traer ofrendas. Después de que lo trate, venga. El Señor no quiere que no venga, pero que Él, cuando usted venga, usted traiga manos limpias. Usted traiga una conciencia limpia. Usted esté en paz con Él, porque usted está andando en santidad y se está esforzando cada día por ser santo. Y no es un asunto solo de manchar la reunión cuando venimos y hemos pecado. Es un asunto, como el mismo Señor lo dice, ¿no se dan cuenta que están siendo expuestos a un lugar horrible? Gehenna, a un lugar inmundo. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Hay cosas a las que usted no le debe dar tiempo. Hay cosas que las debe solucionar pronto. Nosotros hemos estado viniendo hablando estos días de varias cosas, hermano. A veces decíamos que hay crisis, hay jornadas de pecado, hay jornadas de lucha con la tentación, hay jornadas de lucha con la carne, lucha con nuestra mente, lucha con tentaciones. Pero no le dé mucho tiempo a esa situación. No va a hacer que usted se encuentre con la presencia de Dios en esa situación. En estos días que estaba acá recibí una llamada de un hermano contándome la experiencia de otro hermano. Un hermano que se estaba reuniendo con nosotros, tuvo problemas con un área de su vida pecaminosa, comenzó a dejar de reunir, se dejó de reunir y en estos días tuvo un accidente, casi se muere, hermano. O sea, no se murió, hermano, y no tiene 30 años, no se murió por la misericordia del Señor. No se murió por la misericordia del Señor. Que hubiera sido ese hermano donde la muerte lo encuentre en pecado, sin arrepentimiento, sin haber tratado de eso. Eso es lo que el Señor dice. No le des tiempo, porque es que tú no sabes. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Hay gente que tiene problemas con otros hermanos, que ha caído en cosas y le dan tiempo y se endurecen. En vez de tratar el pecado, se endurece. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Hay un lugar inmundo para el leproso, hay un lugar preparado para el castigo del pecado. Claro, aquí en este pasaje vamos a ver que no es para siempre, que es temporal, que es de acuerdo a lo que tú hayas hecho. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. O sea, aquí vemos que ese castigo para el creyente va a ser plenamente ¿cómo podemos decirlo? Que va a corresponder plenamente a sus pecados. Hermano, ¿a quién estamos escuchando en estos pasajes?
al Señor mismo. Es el mismo Señor que habla de esta manera a sus discípulos. Por este pasaje nosotros vemos que el Señor quiere poner en nosotros temor, hermano. Saben que una vez voy a leer una cita que hace un hermano de una situación que él vivió con un anciano de su iglesia que me parece muy sabio. Él dice que una vez habló con un anciano de la iglesia y le preguntó que si él había tenido tentación con el adulterio. Entonces las palabras de este anciano muestran un poco lo que queremos hablar. Él dice que en muchos momentos había tenido serias tentaciones para cometer adulterio. A él le gustaría decir, él es un hombre de Dios, que el amor a Dios y el amor a su esposa bastaron para impedir que cayera. Pero en realidad no fue así. Él dice esto: el terror que sentía en mi corazón, el terror puro y simple, hizo que yo me alejara de esta situación. Mira los sabios, o sea, a veces uno cree que el amor a Dios, el amor a los hermanos, pero a veces no es suficiente, hermano. A veces nosotros debemos sentir en nuestro corazón terror de las consecuencias que trae el pecado. Usted debe tener temor a las consecuencias que trae el pecado. Si David, hermano, supiera lo que le iba a costar adulterar con esa mujer y matar al esposo de ella, él lo hubiera evitado a todas costas. Sus hijas violadas, sus esposas violadas, sus hijos matándose los unos a los otros y la espada sobre una nación por generaciones por causa de su pecado. A veces no es solo pecar, que Satanás nos dice, nos lo presenta como agradable, pero hay una consecuencia horrible en el pecado. Hay consecuencias temporales acá, hermano, pero eso es una pequeña chispa del fuego que ha de enfrentar el creyente que no trata el pecado. Dice este hermano, este anciano nunca cayó, nunca hizo naufragar su familia, nunca avergonzó a su iglesia, nunca destrozó el corazón de su esposa, nunca le hizo daño a sus hijos, nunca destruyó su ministerio y no sufrirá daños en la era venidera. La iglesia, su esposa, su familia, él mismo estarán agradecidos, y lo que sostuvo la decisión de este buen hombre fue que tenía temor de Dios. Dice, se los leo, Proverbios 14, verso 27. El temor de Jehová es manantial de vida. A veces nos muestran como si el temor fuera malo, pero aquí lo que dice Proverbios es que el temor me lleva a una fuente de vida, de salud, de prosperidad, de paz, de bendición. ¿Para qué? Para apartarse de los lazos de la muerte. O sea, cuando yo tengo temor, yo me aparto de la muerte. Miren, cuando un jovencito o una jovencita cristiana pudiera ver en el incrédulo, en el yugo desigual, un lazo de muerte, y ella pudiera discernir y poder poner a un lado sus sentimientos, su atracción física y dejarse gobernar por el temor del Señor, él se apartaría. Hay una imagen en Facebook terrible que muestra a un hombre abrazando un cadáver, una mujer que es un cadáver. Si nosotros pudiéramos ver la inmundicia y las consecuencias que podría traer el yugo desigual, buscaríamos apartar. El temor es vida, es manantial de vida para apartarse del mal. Uno de los grandes problemas que vemos en los cristianos hoy en día es la falta de temor. Hablan sin temor, actúan sin temor, conducen sus vidas sin temor, como si no hubiera consecuencia de lo que hacen. Parecemos igual que los del mundo, hermanos. El del mundo vive sin temor de Dios, creyendo que Él hace y deshace. Y es como la gallina o como la avestruz, que hace lo que hace y cree que metiendo la cabeza debajo de la tierra no va a pasar nada. Y no se da cuenta que la justicia de Dios viene como un toro bravo contra ella. Y nadie lo va a poder evitar. El juicio de Dios viene.
y el juicio de Dios comienza por su casa. Usted no puede esconder sus pecados, su cabeza en sus pecados, sin darse cuenta que la justicia de Dios ya retuena aún en la misma creación. Vamos a seguir leyendo pasajes de la boca del mismo Señor Jesucristo. Mateo 18. Ustedes saben que a los leprosos les espera un lugar inmundo, hermano. Esa palabra inmundo habla de muchas cosas, hermano. Mateo 18, verso 1 nos muestra que el contexto son los discípulos. El Señor se está dirigiendo a sus hijos. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y en la conversación el Señor comienza a hablar mucho, pero ahí vemos ya al público que el Señor le está hablando. 18, ahora desde el verso 8. Por tanto, leíamos ayer, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el Gehenna eterno, o en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Marcos 9:42. O sea, son varios pasajes donde el Señor advierte a sus hijos tratar con el pecado, cortar el pecado, renunciar al pecado. ¿Para qué? Para no ser echados en el Gehenna de fuego. Ahorita vamos a ver cómo es un castigo temporal, es un castigo disciplinador, es un castigo purificador, pero que es un castigo y habla de fuego y habla de trato. Dice en el 42, 9:42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Como hablábamos de ayer, si el internet es ocasión de caer, quítelo. Si una persona es ocasión de caer, córtelo. Si los malos pensamientos en esta área son ocasiones de pecados, trátelos. ¿Sí? Mejor te es entrar en la vida sin celular, hablábamos ayer, ¿no? Que teniendo iPhone y tablet e ir al infierno. Mejor es que corte con una amistad que no encontrarse con el juicio de Dios y no haberse santificado antes de eso. Que teniendo 2 manos e ir al infierno o a la Gehenna. Acá siempre la palabra es en el griego Gehenna. El fuego que no puede ser apagado. Mira cómo se describe este lugar. Donde el gusano de ellos no muere. Y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo, que teniendo 2 pies, ser echado en el infierno, en el Gehenna, al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos ser echado a la Gehenna. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Cuántas veces usted ve que el Señor está resaltando y resaltando? 3 veces. ¿Sí? Por boca de 2 o 3 testigos, el Señor está enfatizando en algo, ¿no? En una advertencia. Más palabras de nuestro Señor Jesucristo en esto. Juan 15, verso 4. Hermano, cuando Cristo venga, ese periodo de 1000 años es comparado con unas bodas o con un reino, el reino milenial. Mientras a muchos hijos se les abre la puerta del reino para que entren a celebrar las bodas del Cordero que durarán 1000 años,
muchos hijos de Dios por su inmundicia y su pecado serán excluidos de aquel gran evento. Y no solo van a ser excluidos, la palabra habla de que ellos van a ser llevados a un lugar inmundo, a la gehenna, a un lugar donde se va a tratar con el pecado que ellos no trataron aquí. Ese es el contexto. Después de los 1000 años, cielos nuevos y tierra nueva. Ahí sí todos vamos a estar puritos, aún los que fueron disciplinados. Porque el Señor no va a permitir que ningún hijo suyo entre a la nueva Jerusalén con pecado. Eso va a quedar en el periodo del milenio en la disciplina. Porque a la nueva Jerusalén no entrará cosa inmunda. ¿Sí? Yo sé que esto genera muchas preguntas. Por eso les dije que no quería entrar en detalles de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque mi intención no es darle una explicación. Mi intención es, si usted está en pecado, que se arrepienta. Si usted sea consciente de las consecuencias que vienen. Si usted no está andando delante del Señor con rectitud. Y nadie más lo sabe sino usted mismo. Usted sabe en su conciencia, en su corazón, cómo ha estado viviendo delante del Señor su vida cristiana. No estamos hablando del mundo, estamos hablando de cristianos. Y si usted no tiene a Cristo, pues todavía mayor. Porque este castigo es temporal para el creyente, pero para el impío es eterno. Dice Juan 15, verso 4. A sus discípulos, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, la clave es estar en Cristo. ¿Cómo se está en Cristo? Andando en el Espíritu, lo que hemos estado hablando estos días. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y uno de los grandes frutos del Espíritu es la santidad, hermano. Es el dominio propio, es el vencer el pecado. La ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del poder del pecado. Uno de los frutos de que tú eres espiritual es que estás teniendo una victoria sobre los pecados que antes te esclavizaban. Y dice, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece. O sea, si usted es un cristiano así medio inconstante, medio tibio, usted debe saber que al tibio se le va a vomitar, que al leproso se le va a sacar de la casa. Y eso es lo que dice la palabra. Será echado fuera como pámpano. Lo del impío se sacará de la casa, de la congregación. Y se secará. Pero ahí no queda. Y lo recoge. Y mire esto. Y los echan en el fuego. Y arde. Yo no sé si a usted no le da como cosa escuchar esas palabras. O usted da fruto. O usted tarde o temprano es cortado. Ese cortado puede ser que el cristiano se aleja totalmente de la comunión y se va al mundo. O ese cortado también puede ser que el Señor le quita la vida. Pero ahí no acaba todo, porque ojalá fuera que acabara en todo. Sino la Biblia habla de que usted va a ser va a ser puesto en un lugar con otros de su misma condición, lo recogen y dice, y arde. Y arde. Esto que está hablando acá el Señor es lo mismo que ha dicho en otros pasajes. Esto es gehenna o el daño de la segunda muerte, como dice Apocalipsis. Vamos a leerlo en Apocalipsis 21, verso 7. Hay una de las iglesias ahí en Apocalipsis 2 que el Señor le dice, al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 21. Pero al que no venciere, esa es la gran pregunta. Ahí dice que el daño de la segunda muerte no tendrá potestad sobre los vencedores. Pero cuando usted examina en las Escrituras, no toda la iglesia es vencedora. ¿Sí?
Entonces mira qué dice ahí Apocalipsis 21:7. El que venciere heredará todas las cosas. O sea, cuando Cristo venga, lo hará participante de su reino. Y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Ese mi hijo es una ceremonia que nosotros la estudiamos acá la vez pasada que estuvimos. La filiación. Llega el momento que antiguamente, en la época del Señor, el judío presentaba a su hijo mayor y hacía una fiesta para mostrarlo a sus vecinos y a sus amigos, para mostrar que su hijo estaba preparado para recibir sus negocios. Eso era la filiación, ¿sí? Algo muy parecido con lo que nosotros hacemos cuando la fiesta de las niñas de los 15 años, que de trasfondo quiere decir que ella ya está pasando de ser niña a ser mujer. Entonces, esto que dice, Él será mi hijo, es que el Señor va a presentar en su reino cuando Él venga a la compañía de hombres que siendo fieles vencieron y Él les va a otorgar autoridad y sus negocios diciendo, estos hijos maduraron y están listos para reinar conmigo. Esos son los vencedores. Esos son los que la segunda muerte o la gehenna o el lugar inmundo no tiene poder sobre ellos. Y Él será mi hijo, pero los cobardes. Ay, hermano, es que yo sé que estoy en pecado, yo sé que estoy en adulterio, yo sé que estoy en yugo desigual, pero es que yo no me arriesgo a cortar con eso. Entonces va a morir en su pecado por cobardía. ¿Sí? Muchos pecados se toleran por cobardía, por no ser firmes en decisión, por no cortar la mano cuando estamos en pecado. ¿Sí? E incrédulos. Porque muchas veces las personas se acuerdan de esa incredulidad de Israel en el desierto. Ay, Señor, nos trajiste al desierto a dejarnos morir de hambre. E incrédulos en no creer, en no aprovechar la provisión y la abundancia de Dios. Porque la incredulidad trae la raíz de muchos males, es la incredulidad, hermano, ¿no? Los abominables. Hay muchas clases de ser abominable. El homosexualismo, las perversiones, son cosas abominables a Dios. Y el Señor llama abominable, aún si lo está practicando un hijo suyo. Y homicidas, los que se llenan de ira contra sus hermanos, los que andan en contienda. Porque no solo el que lleva el acto, ayer leíamos, si tú aborreces a tu hermano, Dios te considera un homicida. Y si le dices necio o idiota o estúpido, o le dices palabras grotescas a tu hermano, está siendo expuesto a la gehenna. Porque aquí la ley del Señor es mayor. ¿Cómo tratas a tus hermanos? Soluciona tus problemas con tus hermanos antes que venga el juez. ¿Sí? Eso es lo que estamos hablando hoy. Los fornicarios. Acuérdese que el Señor considera los malos pensamientos del corazón como adulterio. Y hechiceros. Hoy en día el cristianismo está lleno de hechiceros. Te venden el aceite para ungir todo, una cantidad de fetichismos falsos, cosas extrañas que no están en la palabra. Los idólatras y todos los mentirosos. O sea, mientras unos son vencedores y van a reinar con Cristo, otros, mire, dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. O sea, la misma gehenna, que es la muerte segunda. Un hermano decía que cuando joven se reunía con varios hombres y una de las cosas que les ayudó en su camino fue ellos hacer la lista de las consecuencias que traerían sus pecados. Y él decía que cuando él se iba a viajar solo, que dejaba a su familia, a su esposa, él leía la lista y se la memorizaba. ¿Por qué? Porque el temor a esas cosas lo iba a ayudar a andar con rectitud en su camino. Haga una lista, hermano, de las consecuencias que trae el pecado. Piense en ellas, memorícelas, para que eso le ponga límite. Si Sansón
Ayer hablamos de Sansón, ¿cierto? Si Sansón hubiera sabido que su no cuidar su vista lo iba a dejar ciego, él tal vez hubiera guardado su mirada. En la ajena vamos a encontrar personas con disciplinas terribles. Dice este hermano, si pensáramos por adelantado cuáles son las devastadoras consecuencias que tiene la inmoralidad, estaríamos mucho menos inclinados a cometerla. Otro pasaje de esto, Lucas 12, verso 42. Lucas 12, verso 42. Pasaje que el Señor está hablando de sus siervos. Lucas 12, verso 42. Y dijo el Señor, no está hablando cualquiera, hermano, está hablando el Señor. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. ¿Eso qué es? Apocalipsis. Estos son los vencedores. Cuando el Señor venga, Él los haya haciendo así. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, o sea, como no, el Señor se demora, entonces ya comienza a descuidarse. ¿Sí? Comienza a descuidarse, y eso es lo que pasa con muchos cristianos. Piensan que el Señor viene lejos. Y Él comenzare a golpear a los criados y a las criadas. ¿Eso es qué? Darle lugar a los pecados de ira. Golpear. ¿Acuerdan que ayer hablábamos de la ira y todo eso? Y no solo eso, y comenzar a beber, a comer y a beber y a embriagarse. Darle lugar a los pecados del mundo. Comer, o sea, a darle lugar a su carne, placer a su carne. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe. Que si él supiera, de pronto se prepararía, pero como nadie sabe ni el día ni la hora. Y le castigará duramente, y mira esta frase, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que no conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad. Aquí nos vamos a dar cuenta que es temporal y es correspondiente a lo que hizo. ¿Sí? El Señor le va a pagar a cada uno lo que hizo. Es como el que asesina, él va y paga un cargo, un delito de asesinato. El que roba no va a pagar por asesinato, sino por hurto. El que, tantos delitos que hay, cada uno va a pagar por el que está cometiendo. Dice, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Por qué? Porque él conocía la voluntad de su Señor. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Señor, tenga misericordia, porque a veces nosotros hablamos de que hemos recibido mucho. Ojalá nuestro andar corresponda a lo mucho que hemos recibido. Para terminar, hermanos, vamos a hablar un poco de la Gehenna. La Gehenna, como les dije, es un lugar, a veces los cristianos solo lo relacionamos con los impíos y eternamente, pero por lo que estamos diciendo, nos da la Escritura a entender que la Gehenna, como si yo pensando como una figura para que entendiéramos, la Gehenna es como la cárcel en la cual el Señor va a juzgar el pecado. Pero en la cárcel hay dos secciones, porque es que tú notas las dos secciones en la palabra. Una para los impíos y otra para los creyentes leprosos. Los creyentes leprosos son los que van a tener condenas temporales para purificarlos. Esa es como si dijéramos que una cárcel tiene para los que tienen los 20, 40, 50 años de cárcel. Y hay otra sección que es para los impíos
perpetuamente. Eso es como si dijéramos que es la sección de la cárcel donde están los de pena capital, los que nunca van a salir de ahí, los que van a morir ahí. Cadena perpetua. Entonces algo así es la gehenna. Cuando se refiere a los creyentes, como lo acabamos de leer, hay tiempo, hay azotes, hay número de azotes, hay pagando cuadrantes. Pero cuando la palabra habla del incrédulo, el que no tiene a Cristo, del que no ha sido perdonado en sus pecados, la palabra habla de juicio eterno. Entonces vamos a leer esos pasajes para ver la diferencia, para que no queden confundidos. Mateo 23, verso 15. Si usted es ágil, los podemos ir leyendo rápido. Mateo 23, verso 15. Hablándole el Señor a los escribas, a los fariseos, que pues de ellos algunos se arrepintieron. Pero la realidad fue que ellos rechazaron al Señor. Estaban contra el Señor. Y el Señor los está juzgando ahí en el 23. Ahora verso 15 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, o sea, un nuevo convertido, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. O sea, esos son hijos de la gehenna, hermano. Porque tienen su religión, tienen tantas cosas, pero rechazaron a Jesucristo. Entonces, aunque una persona pueda tener su religión, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la gracia, por la fe en Jesús. Es una persona que no tiene al Señor Jesucristo, se ha ganado 2 veces el derecho del fuego eternamente. Qué cosa seria, ¿no? Otros pasajes, Mateo, ahí el mismo en el verso 33. Serpientes, ¿cómo les habla el Señor, no? Generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del gehenna? No, de allá nadie se escapa, hermano. Apocalipsis 21, 19, 20 habla: todos los muertos después del milenio, todos los impíos fueron resucitados. Los que estaban en el Hades, los que estaban en el mar y los que estaban en la muerte, y fueron presentados en el juicio del trono. Y los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron echados en el lago de fuego que arde. Ninguno se va a escapar de ahí. Segunda de Tesalonicenses 1, verso 7. Estamos viendo la gehenna en el aspecto para el impío, en el aspecto o en la sección de la gehenna de juicio eterno. El otro aspecto es la gehenna en relación a la purificación del leproso cristiano, del hermano leproso. Segunda de Tesalonicenses 1, verso 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. O sea, el Señor algún momento le va a dar reposo a los que están pasando tribulación. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego. ¿Y para qué se va a aparecer Él? Para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Son los impíos. Ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro hermano decía: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, mas el que se rehúsa a creer en el Hijo, le espera la ira. Dice: los cuales, los impíos, los que no tienen a Jesucristo, sufrirán pena de eterna perdición. Palabra fuerte, ¿no? Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces usted nota que al creyente le decía: bueno, pues es que no quiero bajarle la medida tampoco, pero al creyente se le dice: si usted no se arrepiente, usted no trata con el pecado, va a sufrir daño y va a sufrir castigo y azote. Pero al impío sí no tiene esperanza de nada. Una cosa es ir una persona a la cárcel con la esperanza de que va a salir en 10, 15 años. Y otra cosa es el que es condenado para siempre. Ahí no va a salir. Bueno, eso no quiero que sea un alivio para los que están en pecado en medio del pueblo de Dios, pero no quería decirlo. Segunda de Pedro 2, verso 17. Pero sí saber que estamos de todos modos bajo un pacto de sangre eterno, y ahí vamos a terminar con esos pasajes.
Segunda de Pedro 2:17 dice, hablando de los falsos profetas, de los falsos maestros, los que no tienen el Espíritu, los que no son salvos, los que son, sí, los impíos. Estos son fuentes sin agua y nubes empujados por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Judas 1, verso 3. Dice, hablando de los mismos que está hablando Pedro, los impíos, los falsos, Judas 1, verso 13 dice, fieras ondas del mar. 13. Judas 13, creo que Judas solo tiene un capítulo. Dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada, a eso sí tienen allá una cárcel allá, con el nombre propio. Y hay cárcel propia para siempre, hermano. Reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Por qué decimos que para el creyente es temporal y para el impío eterno? Porque eso nos muestra la palabra. Vamos a leer por lo menos un caso, para ir terminando ahí en 1 Corintios 3:13. Cómo el Señor nos habla de uno que en el día del juicio va a perder, va a sufrir, va a ser quemado, pero si bien va a ser salvo. Porque es que eso dice la palabra. Yo sé que los hermanos conocen aquí estos temas bastante, pero no para que quede en la grabación ni en el tema completo. 1 Corintios 3:13. Pablo hablando del día del Señor. El día del Señor es el juicio, el tribunal de Cristo. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. 3:13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. O sea, ese día va a ser expuesta la obra de cada uno. Pues por el fuego será revelada. El fuego habla del juicio, del tribunal de Cristo. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, o sea, este es el vencedor, recibirá recompensa. Pero si la obra de algunos se quemara, o sea, todo lo que hizo fue aborrecible al Señor, el fuego del juicio del Señor lo quemó, él sufrirá pérdida. Eso es hermano. Eso es daño de la segunda. Eso es sufrir daño de la segunda muerte. Si bien él mismo será salvo, aunque así pasando una temporada con los infieles o en el lugar de tormento, aunque así como por bueno. Terminamos leyendo el contrato del nuevo pacto, hermano. Salmo 89. Esta es una figura preciosa, un anuncio del pacto de Dios con el Hijo de David y las misericordias que contenían el pacto del nuevo pacto. Entonces ahí se nos muestra la manera como trata el Señor con sus hijos cuando son infieles y cómo a pesar de que Él trata la infidelidad de ellos, les establece una base de seguridad de salvación eterna. Porque aunque el creyente puede sufrir daño de la muerte eterna, el Señor dijo que el Hijo permanecería para siempre. Solo que va a sufrir un castigo terrible de la muerte segunda. Hermanos, y es como a veces un día decíamos, hermano, si el creyente quiere vivir como impío, va a sufrir una época el castigo de los impíos. Si bien va a ser salvo porque el fundamento es Jesucristo y la base de la salvación es lo que nos sostiene para siempre. Pero el creyente va a ser purificado antes de entrar a la nueva Jerusalén. Dice, Salmo 89, verso 26, dice, Él me clamará, hablando del pacto del Hijo y el Padre. El Padre está hablando del Hijo. Mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Ahora dice el Padre lo que va a hacer con el Hijo. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Este es el pacto de Dios con el Hijo de David. El Hijo de David va a ser engrandecido sobre toda la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. O sea, este es el pacto del Padre y el Hijo, sellado en la sangre. Pondré,
El pacto entre el padre y el hijo era que el padre le iba a dar unos al hijo. Para siempre, pondré su descendencia para siempre. O sea, el Señor le prometió al hijo que le iba a dar una descendencia que sería para siempre, o una descendencia de hijos que tendrían vida eterna. Y su trono como los días de los cielos. Pero si apareciera la lepra en los hijos, ¿qué haría el padre? Mira lo que dice. Si dejaren sus hijos mi ley, si no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos. Esto es un hijo ¿qué? Leproso, desobediente, rebelde, entregado al pecado. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Le va a quitar la salvación? No, porque es que hay un pacto de por medio. Entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Y cuando estábamos leyendo ahorita, se habla de la ajena y se habla de azotes. Será azotado mucho y será azotado poco. O sea, si son rebeldes, pues el Señor tiene una vara, solo que a veces la vara es bien. Que hay una vara acá. A veces el Señor nos disciplina y nos azota. Pero el que es muy bravo, el Señor es más bravo. El Señor lo puede cortar y lo va a disciplinar. Eso. Y dice, entonces castigaré su rebelión, con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia ni falsearé mi verdad. O sea, a pesar de que los voy a disciplinar por su rebelión, yo no voy a mudar el pacto que hice con mi hijo. El pacto que he sellado con sangre. Ni olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. A pesar de la disciplina temporal de la ajena, el Señor dice, su descendencia será para siempre. Y su trono como el sol delante de mí. Entonces estos pasajes nos dan seguridad de salvación eterna, pero eso no quiere decir que el Señor no vaya a corregir al leproso. Lo va a sacar al lugar inmundo. ¿Por qué? Como les dije ahorita y se los he citado, leámoslo. Apocalipsis 21, verso 27. Hablando de la nueva Jerusalén. ¿Cuál es el fin de la disciplina en el lago de fuego, en la segunda muerte, para los creyentes? Purificarlos. Amén. Apocalipsis 21, verso 27, hablando de la nueva Jerusalén. Porque si podemos decir la dispensación del propósito es así. El reino de los cielos, así resumiendo, el reino de los cielos comienza con Juan el Bautista. Es introducido por el Señor Jesucristo en su primer venida y resurrección y comienza el periodo del reino de los cielos espiritual. ¿Qué es eso? Dios está gobernando a nosotros por su espíritu. El segundo periodo del reino de los cielos es cuando Cristo vuelva y comienza con el tribunal de Cristo. Y comienza el periodo final del reino de los cielos, que es el periodo terrenal del Mesías en la tierra por 1000 años. Después de esos 1000 años viene cielo nuevo y tierra nueva. Entonces cuando Cristo venga, comienza el periodo del reino de los cielos físico acá. En ese periodo los cristianos leprosos van a ser, no se les dejará entrar al reino, sino que van a ser echados a un lugar de inmundicia o la gehenna. ¿Para qué? Para purificarlos este periodo, para que cuando venga el cielo nuevo y la tierra nueva, la nueva Jerusalén, ellos puedan estar limpios. Amén. Usted cuando lee Apocalipsis al final usted nota eso, claramente esa dispensación, ese desarrollo del plan de Dios en los tiempos. Dice, Apocalipsis 21, verso 27, hablando de la nueva Jerusalén, no entrará en ella cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están en el pacto, inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, hermanos, terminamos nuestra serie hablando un poco de las consecuencias mileniales del pecado y para el cristiano que no se limpió de su lepra. El Señor permita que lo que hemos estado hablando estos días, de lo que se ha compartido, sirva para que nosotros tomemos en serio el pecado, ¿no? Y los tratemos con el pecado y no lleguemos a lo que hemos estado hablando. Que eso que hablamos hoy sea para otros y no para nosotros. El Señor levante en medio nuestro vencedores.
cristianos que venzan el pecado y la carne. Amén. Vamos a orar para terminar. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo por tu palabra. Te pedimos que la agudeza de tu palabra penetre en nuestro corazón y nos dé una conciencia, Señor, para saber cómo debemos conducirnos en nuestra manera de vivir, para que podamos vivir y andar de una manera santa y piadosa todos los días de nuestra vida. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestros pecados cuando hemos caído en ligereza, Señor. Ayúdanos a vencer, Señor, si estamos esclavos en algunas áreas. Ayúdanos a tratar con nuestros pecados. Vuélvenos a ti, vuélvenos a tu palabra, Señor, para que hallemos la provisión que tú nos has dado para ser libres del pecado, Señor. No nos dejes ser ingenuos, Señor. No nos dejes posponer el tiempo del arrepentimiento. Como tu palabra dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tú nos has dado conciencia, nos has redarguido, Señor, para que podamos estar delante tuyo a cuentas. Tú dices, Señor, si tus pecados fueren rojos, Señor, si tus pecados fueren negros, venid a mí y estemos a cuentas. Ayúdanos a estar a cuentas, Señor, para que el día que tú vengas, Señor, el día de nuestro encuentro contigo, Señor, no tengamos de qué avergonzarnos. Límpianos, Señor. Haz nuestra piel como hiciste con Naamán, como la de un niño, Señor. Límpianos, Señor. Límpianos de toda inmundicia, Señor. Quita toda mancha y toda arruga, Señor. Y haz de tu iglesia una iglesia gloriosa, preparada, Señor, para tu venida, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén.